Sean bienvenidos y bienvenidas a una presentación más de las sesiones en línea de la FAD Tasco. Este espacio creado para compartir procesos, experiencias e investigaciones en torno al arte y el diseño. Mi nombre es Carmen Tapia, soy diseñadora de orfebrería y es un gusto para mí hoy presentar el trabajo de mi colega orfebre, el profesor Javier Jiménez. Francisco Javier Jiménez Velázquez, a quien cariñosamente llamamos Javi en Tasco, es académico de la Facultad de Artes y Diseño del plantel Tasco de la UNAM y egresado del mismo plantel en la primera generación de la licenciatura en Artes Visuales que se impartió en este plantel. Su formación en el oficio de la platería inició en la otrora Escuela Nacional de Artes Plásticas plantel Tasco, en la que estudió diplomados de joyería, orfebrería, escultura, diseño y diversos cursos relacionados con la platería y las artes visuales, aún en la modalidad de educación continua. Desde 1999 labora como docente dentro de este mismo plantel y actualmente imparte los diplomados, talleres y asignaturas dentro de las licenciaturas de Artes Visuales y Arte y Diseño relacionadas con la platería. Frecuentemente imparte charlas y conferencias y ha obtenido premios y menciones honoríficas en los más relevantes concursos de platería que se hacen aquí en México, como el concurso Hugo Salinas Prize y la Feria Nacional de la Plata. Y tiene en su haber numerosas participaciones en exposiciones colectivas dentro de museos y galerías. Recientemente obtuvo el grado como maestro en educación y docencia por parte de la Universidad Tecnológica Latinoamericana UTEL. Sin más preámbulo, vamos a conocer cómo convergen en una sola pieza de platería los conocimientos de múltiples disciplinas artísticas, artesanales y de diseño. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Es un honor estar aquí en este importante espacio Sesión en Línea FAD Tasco, que da cabida a artistas y diseñadores para comentar de su trabajo y obra en sus respectivas áreas donde se desenvuelven. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Jiménez Velázquez, me gradué como licenciado en Artes Visuales en la FAD Plantel Tasco UNAM y recién he realizado una maestría en Educación y Docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Profesionalmente, soy un artista plástico que lleva una trayectoria de 28 años como artesano platero, donde me ha tocado vivir muy gratas experiencias desde el aprendizaje del oficio hasta la profesionalización como artista visual, y es justamente la combinación del oficio con las artes que desde mi humilde perspectiva considero que ha sido un factor importante en mi crecimiento profesional como platero. Es por eso que durante esta sesión les compartiré algunas reflexiones surgidas de la experiencia adquirida en mi andar profesional desde mis inicios hasta hoy en día. Dichas reflexiones tendrán que ver con lo aprendido en la escuela de la vida en base al trabajo informal y del aprendizaje guiado por medio de personas expertas dedicadas a la enseñanza de las artes y los oficios. En días próximos estaremos celebrando en Tasco el Día del Platero, para ser exactos el 27 del presente mes. Un día muy importante para el gremio donde se abren espacios para la convivencia, para la reflexión y por lo tanto, a manera de antesala del festejo, quiero dedicar esta sesión a todos los colegas plateros que nos dedicamos con mucha dedicación y pasión a este bello oficio de la platería, y a mis queridos y queridas alumnos que ya pronto nos veremos en nuestro amado taller para trabajar en nuestros proyectos de platería. Saludos cordiales al público en general. Bienvenidos todos. Como mencionaba anteriormente, me desenvuelvo como profesional en el oficio de la platería. Mis inicios fueron como los de muchos plateros. Empecé primero trabajando con metales baratos, como el cobre, el latón y la alpaca, con los cuales aprendí las bases de la platería,
Los resultados no fueron los mejores porque obviamente carecían de buena factura. No había calidad técnica, mucho menos una propuesta de diseño, porque empecé a trabajar de manera autodidacta, sin base alguna. Sin embargo, no sentí frustración, porque en este primer acercamiento descubrí muchas cosas interesantes que acapararon mi atención y desarrollaron el gusto por este noble oficio, al cual yo me acerqué por curiosidad y por la necesidad de tener una fuente de ingreso. Lo que encontré fue más que eso. Me topé con una actividad que, además de retribuirme en algo, me dejaba contento con lo que hacía. Desde un principio quedé fascinado de usar las diversas herramientas, manuales y eléctricas, pero lo que más me llamó la atención fue ver la transformación de los metales en objetos bellos. Descubrir ese proceso de transición, pasando por el trabajo de obra negra, con el metal hasta llegar a lograr un objeto terminado brillante, de exquisita belleza, que me dejó cautivado. Y supe entonces que había encontrado mi camino a seguir en la vida. Había dado con mi verdadera vocación profesional. Este primer acercamiento me animó a continuar. Fui perfeccionando mi trabajo y con el ánimo de superación personal quise adentrarme más en el oficio. Así que con mucho esfuerzo me hice de algunos gramos de plata y decidí explorar, trabajar con este metal que, si bien es cierto los procesos técnicos en relación con el cobre, latón y alpaca son los mismos, hay variables muy importantes que hacen una gran diferencia. Este siguiente paso no fue fácil, pues aquí sí requería de asesoramiento de alguien experimentado en el oficio, el cual no es tan fácil de conseguir. Si bien es cierto que hay muchos talleres donde se puede aprender, existe el celo y el egoísmo profesional, y no siempre te enseñan como debería de ser, por miedo a que lo superes o les compitas en el mercado laboral tal vez. Por suerte y con mucha fortuna, di con mi escuela, que anteriormente se conocía como la ENAP Tasco, ahora convertida en FAT Tasco, donde tuve a dos excelsos maestros de la platería, el maestro Filiberto Gómez Islas, con quien aprendí lo referente a orfebrería y escultura, y el maestro Bruno Pineda Gómez, con quien aprendí lo referente a la joyería, y a quienes siempre les estaré agradecido porque ambos me enseñaron y compartieron lo mejor de sus conocimientos. Y bien, después de haber encontrado el que considero yo el mejor lugar de aprendizaje, emprendí la aventura a adentrarme al maravilloso mundo de la platería de manera plena, sin limitaciones y restricciones. En el recorrido durante mi aprendizaje me di cuenta que existían muchos factores relacionados con el oficio de la platería, de diversa connotación, desde los aspectos teóricos hasta los prácticos, en los que debía poner atención si es que quería ser un buen platero o simplemente ser uno más entre los tantos que hay. Entre los factores que considero importantes y que influyen notablemente en la platería, es sin duda el proceso creativo que implica el diseño de objetos, que va desde los procesos de representaciones gráficas, de dibujo, hasta los procesos de producción, donde es necesario recurrir a recursos técnicos propios de otros oficios que podrían ser considerados como oficios complementarios en apoyo de la platería, tales como la escultura, la herrería, la lapidaria, la ebanistería, entre muchos más. De mi parte describiré aquellos que he retomado en mis actividades laborales porque en algún momento se hicieron necesarios e indispensables en mis obras y por ser afines a mi gusto personal, claro. Es por esto que considero que el trabajo interdisciplinario para la formación profesional en el oficio de la platería es relevante. Cuando alguien se inicia en el aprendizaje de la platería en un taller de producción, normalmente empieza por desarrollar habilidades prácticas. Primeramente, conoce las herramientas y equipo de trabajo indispensables. Posteriormente, quien le instruye le va asignando actividades sencillas,
Cuando ya las domina, va incrementando otras con niveles de dificultad mayores. En ese tenor se continúa hasta obtener las competencias primordiales y ser capaz para producir obra individualmente. En estas instancias se ha dado un paso muy importante en la formación del platero, pues ya se es apto en estos menesteres e incluso comienza a redituarle de mejor manera. Si se es conformista se puede llegar hasta aquí y quedarse en esta zona de confort que con solo haber aprendido lo básico se puede tener resuelto y garantizado una fuente de ingreso y subsistencia. Sin embargo, el oficio de la platería es muchísimo más que una fuente de trabajo. Llega el momento en que te atrapa, te enamora, te esclaviza, te invita a seguir y seguir escudriñando. Empiezas a encontrar cosas nuevas que te van motivando y así empiezas a adentrarte en el mundo del arte y el diseño. Y por ende se empieza la vinculación con otros quehaceres más que van de la mano con el oficio y que no está por demás tener conocimiento de ellos. Lo menciono porque particularmente en mi desarrollo así se dio. Me fui dando cuenta de las tantas necesidades que se presentan cuando se va incrementando los niveles de complejidad al momento de producir obra de mayores estándares calificativos. Es decir, se pasa de producir artesanía a producir obra de mayor exclusividad, de mayor factura en todos los sentidos, tanto técnicos como materiales. Es aquí donde comienza el trabajo interdisciplinario que incidirá justamente a lograr el cometido para apoyar al platero a desarrollar otras propuestas, donde puede expresar sus ideas e inquietudes artísticas y de diseño. Y se da un salto al profesionalismo para convertirte en un creador, artista plástico, diseñador o como quieran llamarle. En mi caso, por sugerencia de mi profesor de orfebrería y por iniciativa propia, incursioné en la escultura, donde encontré muchas cosas que son afines a la platería, como es primeramente el dibujo, el modelado, la talla en madera, la talla en piedra, la construcción de estructuras, la elaboración de moldes de reproducción y muchas cosas más. El dibujo es recurso imprescindible para el artista plástico. También lo es para el platero, quien necesita saber expresar e interpretar sus ideas de manera gráfica para diferentes circunstancias. Por ejemplo, el boceto rápido permite realizar lluvia o tormentas de ideas, como se le conoce, permite capturar ese chispazo creativo que de pronto se presenta, permite registrar esa idea que llega en circunstancias impensables en las que se encuentra el individuo, como al leer algún libro, al observar el entorno donde te encuentras, puede llegar de donde sea. En ese sentido, el boceto no es un recurso más, es un recurso muy útil para plasmar los rasgos principales, las formas, la esencia de la idea, que posteriormente se trabaja con calma, incorporando recursos de creatividad, de diseño donde se encuentran variantes, se visualizan materiales, se van proyectando esquemas técnicos de construcción y al final de todo este teje y maneje se obtiene y define el o los diseños para ser producidos y realizarlos con las diferentes opciones técnicas que ofrece la platería. Al final de cuentas, con el resultado final del diseño definido, se puede incluso formalizarlo para su proceso de elaboración. Es decir, si el diseño resultante se creó para producirlo en serie, se puede pasar a realizar un dibujo de especificaciones de fabricación donde se incluyen los materiales, insumos, pesos, medidas, costos, etc. Para este fin ya se emplea otra variante del dibujo como lo es la hoja de especificaciones. En la actualidad, este proceso ya se hace con la ayuda de una computadora, con los diferentes softwares que hay y que van saliendo día a día. Incluso con el auge que estamos viviendo en pleno uso de las tecnologías en todos los campos, en el área de la platería no podría ser la excepción. Existen infinidad de recursos sofisticados de multimedia que son de suma utilidad tanto para el diseño y la propia fabricación de objetos de platería. En este punto se genera una gran polémica, debido a que muchos difieren en que el uso de las tecnologías le quita la esencia y le roba mérito al trabajo manual de la platería, argumentando que el uso de los recursos tecnológicos resta la intervención manual y creativa del ser humano, y por ende son productos carentes de alma que rompen con el arte del trabajo manual de los metales. En ese sentido, si me preguntaran mi opinión al respecto,
desde mi humilde perspectiva, puedo decirles lo siguiente. Como se los he planteado desde un inicio, soy un individuo que me gusta explorar aquellos campos que despiertan mi curiosidad y resultan interesantes hasta cierto punto. Con respecto al diseño de joyería mediante procedimientos multimedia, he incursionado un poco y he elaborado algunos diseños. En base a esta mínima experiencia, puedo decir que he podido encontrar en los recursos multimedias ventajas y desventajas. Si hablamos de las desventajas, puedo decir que este recurso nos permite hacer una presentación más novedosa e impactante de nuestros diseños. Debido justo al auge tecnológico globalizado que impera al momento, principalmente cuando el objetivo es crecer como empresa, este recurso resulta ser muy práctico para las nuevas generaciones que están en edad laboral, productiva, que han venido educándose con medios tecnológicos y que sin duda alguna son el futuro inmediato de nuestra sociedad. Por otra parte, las desventajas que encuentro son los altos costos de estos recursos tecnológicos. Sin embargo, volviendo al tema del dibujo, si me preguntaran cuál recurso prefiero, el tradicional con los medios manuales dibujísticos como lápiz, acuarelas, carboncillos, etc., o los multimedia, mi respuesta serían los primeros. Porque para mí, el lograr concebir una idea con un recurso tan simple, tan sencillo como puede ser una hoja en blanco, con cualquier utensilio que deje una marca, como el simple lápiz o carbón, me deja una sensación de placer única e indescriptible. Lo mismo me pasa con la construcción de las obras. Considero que la clave está en el sentir el material que se está utilizando. Definitivamente tiene mucho que ver, pues el sentir la suavidad, las texturas, el ver ese proceso de transición llega muy adentro de nuestro ser. Es muy perceptible, cosa que con los recursos multimedia no me pasa. Con esto no quiero decir que los recursos multimedia no sirven ni mucho menos. Por el contrario, son de mucha utilidad y es una realidad que se está volviendo imprescindible en el desarrollo de la humanidad. Sin embargo, no se puede evitar ese sentimiento de nostalgia que sentimos las generaciones de antaño. Otra disciplina más que ha llegado a ser imprescindible en mi quehacer diario dentro de la platería es la geometría. Tal vez se pudiera cuestionar ¿y cuál es la relación que pudiera haber entre la geometría y la platería? Al escuchar la palabra geometría inmediatamente se le relaciona con las matemáticas con números, y los números son los principales aliados de profesionales como economistas, contadores. La geometría, que también son números, es la principal aliada de los ingenieros y arquitectos. Entonces, ¿cómo implementar estos recursos en la disciplina de la platería? ¿Será posible? En mis comienzos en el oficio empecé a identificar algunas herramientas muy especiales como lo son el compás de joyero y la escuadra de ángulo recto, que se ocupan para hacer trazos sobre el metal. De manera que con lo aprendido en nivel medio superior, como se le conoce al bachillerato o preparatoria aquí en México, me sirvió para aplicarlo en la platería, como apoyo para la construcción de mis objetos de joyería. Sin embargo, cuando afortunadamente incursioné en mis estudios universitarios, tuve la suerte de profundizar más y aprender cosas nuevas sobre el tema. Conocer principalmente el valioso legado universal dejado por grandes eruditos como Pitágoras, Euclides, Pacioli, solo por nombrar algunos de una larga lista. Motivado por iniciativa propia me puse a indagar más y me encontré con un libro de texto escrito por Edmundo García Esteves que cita al comienzo una frase de Galileo Galilei que dice: las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Ah, caray. Al principio de cuenta me causó un gran impacto. Al escuchar la palabra Dios, de inmediato la relacioné con el máximo creador, por lo que se despertó más mi interés por averiguar a qué hacían alusión esas palabras de ese gran astrónomo. En dicho texto que menciono, el autor describe de forma muy precisa la manera en que puede ser aplicada los principios de la geometría en todas las manifestaciones artísticas. Explica con suma claridad conceptos muy relevantes en relación con la sección áurea, tópico que tiene un gran misticismo verdaderamente fascinante, considerado como una misteriosa fórmula que rige la naturaleza y al universo.
la cual sirve como fuente de inspiración al ser humano para llevar a cabo su arte y desarrollar su ciencia. Al conocer estas revelaciones, pude entender mejor las palabras de Galileo. Por otra parte, ubicándome en lo mío, la revisión de los planteamientos geométricos en torno a la sección áurea me enseñaron que, apegándome a estos principios, podría llevar a cabo procesos creativos para diseñar obras de platería. Fue así como aprendí lo concerniente a la composición y el orden estructural de toda obra, lo cual me emocionó mucho ver que era factible su aplicación directa en el diseño de la platería, donde trabajamos con las principales formas y cuerpos geométricos, líneas, contornos, estructuras, parábolas, espirales, etc. El haber conocido el enorme potencial de la geometría me dio elementos e hizo en mí direccionar y encauzar mi rumbo, procurando siempre aplicar de la mejor manera posible los fundamentos geométricos en toda mi obra, independientemente en cualquier disciplina de arte que esté llevando a cabo al momento, sin limitación alguna. Es por eso que la considero dentro de mi formación profesional como artista plástico como una disciplina imprescindible de la cual se deriva sin lugar a dudas la belleza estética de la obra artística. Por último, otra disciplina artística donde encontré mucha afinidad con la platería es la escultura. Como lo comenté al principio, mi maestro de orfebrería me hizo la recomendación de explorar este oficio considerado, junto con la pintura, como una de las grandes artes o artes mayores, como también se le conoce, y con la cual tuve contacto en mis estudios profesionales, donde tuve la oportunidad de aprender las principales técnicas que se emplean en el quehacer de la escultura. En principio, como el modelado, la talla en piedra, la talla en madera, la construcción de estructuras, la elaboración de moldes de reproducción, así como conceptos teóricos, todas estas técnicas mencionadas tienen mucha relación y se compaginan como técnicas auxiliares en los procesos de producción de la platería, principalmente porque la elaboración de los diversos productos se combinan con materiales alternos, especialmente como maderas finas, piedras preciosas, conchas. Por tal motivo, el saber un poco de talla en madera y lapidaria es de suma utilidad para el platero, que le permite enriquecer visualmente su obra con la incorporación de estos materiales, además de incrementar las posibilidades de desarrollar novedosas propuestas artísticas, con lo cual la obra adquiere mayor relevancia e incluso permite aprovechar los materiales con los que contamos en nuestro entorno natural inmediato. Como lo hacemos aquí en Taxco, donde por fortuna contamos con espacios naturales, donde al caminar podemos encontrarnos en el camino con materia prima como árboles caídos y piedras semipreciosas en su estado natural, o como popularmente lo conocemos en el gremio, como piedras en bruto. Las podemos tomar y llevar a nuestros talleres, trabajarlas e incorporarlas en nuestras obras de platería. Por otra parte, las bases y los procedimientos técnicos de modelado que se aprenden en el taller de escultura son de suma utilidad en la platería para llevar a cabo principalmente en la técnica de fundición a la cera perdida, donde la principal virtud que debe tener el artesano platero es el poseer dominio, destreza y sensibilidad para modelar, ya sea agregando o quitando material al tallar la cera para crear sus propios prototipos. El resultado, o mejor dicho, el impacto provocado por el trabajo interdisciplinar que he llevado a cabo para realizar mi producción de obra, ha sido la cristalización de diversos proyectos en torno a las diferentes categorías de la platería. He consumado con satisfacción proyectos de joyería donde he estado transitando desde la artesanía, la joyería tradicional, la joyería contemporánea, la joyería de autor. He elaborado proyectos de orfebrería tradicional y objetos utilitarios, así como también de escultura y objetos de ornato. Quizás estas dos últimas categorías las he disfrutado más por trabajar con objetos de formato mayor y por ende demanda más trabajo en procesos técnicos donde se puede apreciar y disfrutar
la transformación de los metales al sentir su maleabilidad cuando cede ante el golpe del martillo y el cincel. Sin embargo, en la joyería me ha dado la satisfacción de conocer y trabajar con piedras preciosas y semipreciosas que son un deleite para la vista, así como también apreciar el brillo, la suavidad, la tersura de la superficie y la delicadeza de las formas en plata. En todas y cada una de estas categorías he seguido un proceso transversal que parte desde la concepción de la idea hasta la cristalización misma, apoyado siempre de estas estupendas disciplinas que les he comentado y que se han vuelto esenciales en mi trabajo: el dibujo, la geometría y la escultura. El trabajo interdisciplinar ha hecho de mí a un inquieto y modesto investigador autónomo que por iniciativa propia y curiosidad profesional no se detiene y sigue adelante en la indagación de los misterios de la platería y su relación con el arte. Me siento muy afortunado, satisfecho con lo que soy y con lo que llevo logrado. Espero seguir en esto por muchísimo tiempo más, hasta donde mi interés me dé y el Divino Creador me lo permita. Como pudieron ver, la experiencia de Javier nos muestra muy bien la convergencia de varios conocimientos en la resolución de un solo objeto. Nos muestra cómo el saber técnico, lo teórico, la proposición estética, la propuesta artística pueden articularse para resolver una sola obra. También nos hace pensar en el devenir de la tradición artesanal, que se nutre de conocimientos artísticos o de diseño, y cómo ésta a su vez también los nutre. Pienso que tal vez un futuro de la sobrevivencia de estos saberes tradicionales, que todavía no se han academizado en México, podría ser su resguardo y su comunicación, su desarrollo dentro de la academia. Como bien ha estado haciendo Javier, primero como estudiante y luego como maestro. Pues estos saberes prácticos no pueden más que vivir de la experiencia y transmitirse de uno a uno en el taller. Por otra parte, los conocimientos disciplinares del arte y el diseño pueden agregar valor a estas obras, agregarles valor conceptual o formal, también procedimental, ¿no? Complementándolas y quizá dirigiéndolas mejor para asegurar su subsistencia en este mundo contemporáneo en el que vivimos. Yo creo que el trabajo de Javier nos deja muchas reflexiones pendientes que esperemos haya oportunidad de compartirlas con él. Por ahora solo me resta agradecerle su atención e invitarlos a la próxima sesión de la FAD en línea, que será el próximo
jueves 24 de junio a las 15 horas, 3 de la tarde, hora del centro de México. Nos vemos la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.